Yo le dije que yo no tengo mi mente en el infierno, yo tengo mi mente en el cielo. Yo no tengo mi mente en lo que el diablo me pueda hacer. Yo tengo mi mente en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. No sé si me doy a entender. Bendiciones, mi gente. Esto es Evangelismo Urbano. Y te tenemos algo especial, te tenemos un regalo. Desde que lleguemos a 500 suscriptores, te vamos a regalar la poderosa palabra de Dios de estudio, una Biblia maravillosa. Dile, mi hermano Alfredo. Sí, una Biblia para que se nutran, una Biblia poderosa. Vamos a sortear esa Biblia cuando lleguemos a lo... Un regalo le vamos a hacer. Sí, porque si decimos que vamos a hacer un regalo así por así, van a pensar que son 500 Biblias que vamos a regalar. Un regalo a uno de nuestros seguidores, a ese seguidor que más nos comenta. Nosotros vamos a verificar ese que más nos comenta. Sí, yo tengo. Comparte. Hay un seguidor que me dijo, ustedes tienen que empezar a rifar cosas para los seguidores. Tú rifas unos zapatos, que una camisa, como el programa de ustedes cristianos. Digo, sí, pero no es rabacucu, nosotros podemos rifar hasta un celular. Claro. En un futuro vamos a dar el iPhone 15, el primero 15 en el país. Tenemos un tema picante. Poderoso. Picante, de esos que sacan llama por el fuego. Es que se murió el diablo. ¿Tú crees que se murió el diablo? Se murió el diablo. Es que hay un problema. Si es verdad que se murió el diablo, hay problema entonces para el cristiano, porque hay quienes entienden que el diablo es la contraparte del hombre de Dios y que el diablo es necesario para mantener la fe. Entonces, hay personas que todavía el día de hoy creen que el diablo es importante. Sí. Quiere decir que esas personas, si en medio de su oración le piden a Dios por el diablo, Señor, mira a Satanás. Dios mío, ayúdame a Satanás, que se lo está llevando el diablo a él mismo. Yo sé que pasa algo, y es que los cristianos de corte pentecostal, como yo, hay muchos que tienen por entendido de que Satanás es muy importante. Incluso a uno de los que más mencionan es a Satanás. Yo entiendo, obviamente, que hay parte de desconocimiento y de lo que nos enseñan, y que nosotros vemos el mundo como de dos bandos, el bando bueno y el bando malo. Esa es la percepción en la que nos han enseñado a nosotros el mundo. Entonces, incluso he escuchado de personas que dicen, si hay un Dios bueno, entonces el diablo es un Dios malo. Pero ¿qué pasa? Satanás, él no es que esté muerto, él está vencido. Y obviamente está muerto, porque cuando la Biblia habla de la muerte eterna o la muerte segunda, él es parte de eso. Satanás no es un ser vivo. Satanás es un ser espiritual que está vencido, y eso es más que suficiente para nosotros decir que él está muerto. Pero tiene influencia activa en la vida de las personas. Sí. Ahora, no es necesario para la fe. No es necesario. Ellos entienden que tú no vas a poder probar tu fe y que tú no vas a poder mantenerte ni sostener la fe en el Señor si Satanás no está ahí. Que es necesario que el diablo sea parte de la vida del creyente para nosotros poder probar nuestra fe. Y de hecho, hay algo muy interesante. Que aunque haya personas que entiendan que esto es así, que el diablo es parte de la vida del creyente, es necesario hacerle entender a las personas que el diablo no es parte de la vida del creyente. Y no es necesario tampoco. Ni es necesario. El diablo simplemente está realizando una función. ¿Y cuál es la función? La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8 que el diablo es nuestro adversario y anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra diablo o Satanás, lo que significa adversario. El que se opone. Opositor. Y Satanás se está oponiendo a los propósitos que Dios tiene con la vida del hombre. Él quiere destruir lo que Dios ha depositado en el hombre. No es que el hombre lo necesite, es que Satanás está cumpliendo una función. Y también quiero decir algo, porque las personas han interpretado mal esto. Satanás no es quien nos tienta. La Biblia dice, Satanás no es la persona que pone en nosotros la necesidad de pecar. No. La Biblia dice que nuestra concupiscencia, nuestros deseos carnales son los que nos llevan a nosotros. La Biblia dice que esos son los que nos tientan, que esos son los que nos hacen querer pecar, y esos son los deseos que nos hacen llegar a la muerte. Claro, dice bien la Escritura.
en el libro de Santiago 1:14, la cita que tú leíste, que nosotros mismos somos tentados cuando desde nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. ¿Pero seducidos por qué? Por lo que a mí me gusta, por lo que me llama mi carne. Es que es por los deseos de la carne. La Biblia dice, los deseos de la carne y los del espíritu se oponen el uno con el otro. Así es. Ahí no está, la Biblia no le está dando relevancia a Satanás. No, te está diciendo, tus deseos carnales se oponen con lo que el Espíritu quiere para tu vida. Yo lo he dicho, creo que anteriormente, el apóstol Pablo en una ocasión dijo, no hago lo bueno que quiero hacer, sino el mal que no quiero. ¿Por qué? Por su vida, por su carne. Era la carne es la que nos incita al pecado, no el diablo. El diablo está ahí, obviamente, mirando al horizonte. ¿Qué pasó cuando Job? Satanás, dice la Biblia, que subió con los ángeles cabullidos. No era que Dios no lo había visto, pero él subió. Y es algo que muchas personas dicen y toma la cita de Job como aval para decir que sí que necesitamos al diablo, porque si Satanás no está ahí con Job y no tienta a Job, Job no muestra que él era un hombre perfecto. Y voy allá. Satanás, fíjense que Satanás no había tentado a Job. Él no podía tentar a Job. A Job lo podía tentar su propia concupiscencia. Lo que a él le atrayera. Más no Satanás. ¿Qué Satanás hizo? Satanás simplemente fue a presentarle a Dios la vida de Job. Y Dios entonces le permite. Pero fíjense que en ningún momento los que lo juzgaron a Job dijeron, porque tú tienes una vida cercana a Satanás. No, dijeron que él era una persona de pecado. O sea, entendían que no era Satanás la guerra de Job, era el mismo Job. Entendían ellos que Job estaba viviendo una vida de pecado y por eso le estaba yendo mal. O sea, Satanás en nuestra vida no representa nada. En la vida del creyente, Satanás no representa nada más que el adversario. El contrario, el enemigo. Hacer la contra al propósito que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay algo que tenemos que destacar también, y es que Satanás es una fuerza activa, espiritual. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de las tinieblas, contra seres de maldad. Entonces, esos seres de maldad, de lo cual Satanás es el más grande, porque dice la Biblia que arrastró la tercera parte de los ángeles con él. Sí. Entonces, Satanás es un ente poderoso en el mundo espiritual, que eso nosotros no podemos descartarlo. No, pero hay un problema, y es que el cristiano le ha perdido no el respeto, sino el temor a esa fuerza de maldad que es Satanás. ¿Y por qué digo esto? No quiero que me malinterpreten. No quiero que entiendan que yo estoy diciendo que a Satanás hay que respetarlo y que Satanás es un ser al cual nosotros le debemos. No le debemos nada. Nuestra vida está en la mano del Señor. Mano de Cristo. Sin embargo, nosotros vemos cómo se manejan los seres espirituales. Nosotros vamos, por ejemplo, en la Biblia y tenemos a Judas capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice la Escritura? Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿qué pasó? No echaba ningún tipo de maldición. Él no lo maldijo. Él dijo que el Señor te reprenda. Haciendo referencia de que tú eres un problema de Dios. Tú eres un problema mío. No es mío. Y no solamente un problema mío, sino que yo no puedo hacer nada contra ti porque en el nivel jerárquico tú estás por encima de mí. Por eso que la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Qué es lo primero que dice? Sométanse a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo dijo que ya Él ha vencido el mal. O sea, Satanás está vencido. Oye lo que dice a mí Judas. Respecta, no es necesario. Oye lo que dice Judas textualmente. Judas capítulo 1, versículo 9. Que cuando discutían por el cuerpo de Moisés, Miguel no se atrevió ni siquiera a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Yo creo que hay algo interesante en esta palabra. Nosotros no podemos subestimar las maquinaciones de Satanás. De ninguna manera. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que velar, porque como león rugiente él anda buscando a quien devorar. Exacto. Entonces Satanás es una fuerza activa que está buscando no
ayudar al creyente a que aumente su fe, ni a probar la fe. Satanás está buscando destruir a todo el que pueda. Tanto así que el apóstol Pablo, cuando habla de que nos tenemos que revestir, o sea, vestirnos por encima de nuestra ropa, de toda armadura espiritual, ¿para qué él dice que tenemos que vestirnos? Para destruir fortalezas que operan en las regiones celestes. Así es. O sea, nosotros tenemos que estar preparados con la vestidura del evangelio, con la vestidura de la fe, para nosotros revestir, para contrarrestar todo lo que las regiones celestes, o sea, está hablando de huestes espirituales de maldad, de los principados que rigen, está hablando de poderes que están por encima de la humanidad. Satanás, es cierto, Satanás tiene poderes por encima de la humanidad, pero nosotros tenemos algo que es a Jesucristo, que es un poder por encima de Satanás. De hecho, todo se sujeta y se somete a la voluntad de Cristo. Todo. Así que, ¿tú crees que se puede morir el diablo? Si a Dios le place, sí. Si es la Entonces, voluntad de Dios, se murió. Hay gente que dicen que el diablo no se puede morir porque el diablo es la contraparte del hombre de Dios, del cristiano. Pasó algo. Por mí el diablo se puede morir ahora mismo. Sí, porque mi vida descansa en un programa Jesucristo. radial que una persona, ¿verdad? Con título ministerial estaba defendiendo la vida de Satanás. No, porque que el diablo no se puede morir. ¿Cómo que no se puede morir el diablo? ¿Qué es necesario? Que es necesario que el diablo esté vivo. Yo no necesito al diablo vivo. De ninguna manera. Nosotros necesitamos que Cristo more en nuestra vida. Hay personas que quieren predicar sin un fundamento bíblico, sin una base bíblica sobre un tema que posiblemente desconocen. El mundo espiritual es real. Satanás está al acecho en todo momento, brechando, tratando de que tú hagas cualquier cosa, guiándote de tu carne para atacarte, para eliminarte. Ese es su propósito. Su propósito es que tú te guíes de tu carne. No es de él, es de tu carne. ¿Para qué? Para él poder tomar la oportunidad, porque la Biblia lo presenta como el príncipe de este mundo. O sea, él tiene el gobierno del mundo secular, el gobierno del pecado. Pero ¿qué es lo que Cristo dice? Cristo dice que no amemos al mundo, ni las cosas. O que sea, están en el lo mundo. que es de Satanás, pongámoslo a un lado. No amemos eso. Amemos lo que es de Cristo. Así es. Y otra cosa también sumamente interesante. Y es que la gente piensa que Satanás es el amo y señor del infierno. La gente cree que Satanás es quien gobierna como un presidente y que los demonios están cumpliendo órdenes que Satanás le dice y no entienden que el infierno es un lugar de tortura también para Satanás. Eso es como decir que un delincuente es el jefe en una cárcel. En la cárcel. No, porque fulano es ¿cómo el se llama? probó. ¿Cómo que no, más que probó, ¿cómo se llama el que gobierna, el jefe militar de la cárcel? Hay personas que dicen que Satanás es el jefe en el infierno. Es como decir que un delincuente es el jefe militar en una cárcel. No es así. Porque pueden haber delincuentes que controlen lugares específicos en una cárcel, sí. Bien dice la y palabra. que incluso policías le sirvan, sí. Pero no son el control absoluto. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús al siervo inútil? Apartado de mí, echarle al fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, no es que el diablo y sus ángeles gobiernan, es que ellos también van para allá. Van para allá. A sufrir también. La gente tiene en su cabeza el mal concepto del infierno de Dante. Sí, del infierno de Dante. Que Satanás y sus demonios son los que gobiernan. ¿Me entiendes? Y que el ser humano va allí a ser torturado. No es así. El hombre que no recibe a Jesús como su Señor y Salvador tiene un castigo divino. La rebelión de Satanás también tiene un castigo. Así que hay algo que debemos de entender, mi gente. El diablo se puede morir ahora mismo. Cuando hablamos de nuestra fe, porque nosotros no dependemos del diablo, dependemos de Dios. Nosotros dependemos de Fallamos, pecamos, nos equivocamos y no es por el diablo. Es usted que no deja de pecar. Es usted que no deja de ver pornografía. Es usted que no deja de robar. Es usted que no deja de fumar. Es usted que no deja de hacer toda la diablura que usted hace. El diablo simplemente es un instrumento
que te dice, mira, a ti te gusta eso, cógelo. Exactamente. Pero con tu propia concupiscencia, tú decides hacer Te eso. presenta el pecado. Aquí dice el pastor José Miguel de los Santos que lo mismo corroborando lo que tú dijiste, que Satanás simplemente será castigado junto con los ángeles caídos. Así es. Satanás, Real. le voy a decir algo. En una ocasión, el pueblo de Israel fue cautivo por Nabucodonosor. Y la Biblia presenta a Nabucodonosor, que es un contrario. Dice Nabucodonosor, mi siervo. O sea, Satanás es un contrario simplemente, pero Satanás está también cumpliendo su propósito. Su rol. Su Su propósito. ¿Cuál es su propósito? Ser el contrario de nosotros. ¿Cuál es el que propósito se de opone, nosotros? el adversario. Estar en conexión con Dios. Nosotros no podemos estar pensando en Satanás. Olvídense del diablo que se murió. Olvídense de él. Diablo. Siento poder. La realidad es que nosotros tenemos que empezar a enfocar nuestra vida en Cristo. Y voy a decir esto. Fíjense, cristianos que me están escuchando todos. Enfoquémonos en Cristo Jesús y borremos de nuestro lenguaje el diablo. Olvídense de eso. Empecemos a conocer la palabra. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es el único camino para la salvación. Cristo es el único que nos sostiene. Cristo es quien nos guía. Cristo es quien nos da fuerza. Cristo es nuestro soporte. Así que no importa lo que tú puedas pensar. El adversario es el adversario y no necesitamos de él para servir a Cristo y ser salvos. Hay algo interesante para cerrar esto. Una persona me dijo que si yo tenía miedo de ir al infierno, yo le dije que yo no tengo mi mente en el infierno, yo tengo mi mente en el cielo. Yo no tengo mi mente en lo que el diablo me pueda hacer. Yo tengo en mi mente lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. No sé si me doy a entender. Claro que sí. Entonces, una vez tú conoces a Jesucristo, a ti no te importa el diablo. A ti no te importa lo que sea, porque tu mente está puesta en Jesús. La Biblia dice, poned la mira en Jesucristo, autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, ¿me entiendes? Entonces, hay algo clave en esto. El diablo es real. Pero si usted le da poder al diablo, si usted le hace más hincapié al diablo que a Jesús, se lo va a llevar el mismo diablo. Eso es así, real. Para culminar mi parte, le voy a decir algo real. Y es que ustedes tienen que entender que Cristo murió en la cruz del Calvario, no para que ustedes piensen en Satanás. Eso es algo que nosotros tenemos que entregarnos a Cristo por amor. Así es. De tal manera que no pienses ni siquiera en el cielo, ni tampoco en el infierno. Piensa en Cristo, en que tú vas a estar con Cristo, en que vas a vivir con Cristo, en que vas a morar con Cristo. Cristo es el norte para nuestras vidas, no Satanás. Así es. Y aunque se murió el diablo, Cristo vive, mi gente. Cristo Esto resucitó. es evangelismo urbano. Una manera divertida de presentarte a Cristo.